ustedes les damos la más cordial bienvenida al curso internacional especializado Justicia Juvenil y Resiliencia. Bienvenidos a la sesión número 3 a todos los participantes que se encuentran en esta plataforma Zoom. Este curso de especialización aborda el enfoque de derechos y resiliencia como dos senderos en la comprensión de la justicia juvenil. Hasta el momento, hasta la fecha, hemos tenido 2 sesiones previas donde hemos abordado la justicia juvenil desde el enfoque de derechos, y hoy también vamos a abordar un tema desde esta vertiente. Este curso pues es una muestra del compromiso serio que se tiene con la justicia juvenil. Así que bienvenidos. Y sin más preámbulos, es un agrado para mí presentar a nuestro expositor del día de hoy, al doctor Bruno van der Maat, que desarrollará el tema Derecho a la Palabra desde el contexto peruano. Posteriormente a la exposición tendremos un espacio de preguntas y reflexiones. Entonces vamos a presentar al doctor Bruno van der Maat. Él es economista y teólogo con maestría en estudios de Europa Oriental en Bélgica y maestría en teología en Francia. Tiene certificación en altos estudios en justicia juvenil restaurativa. Es doctor en ciencias sociales, docente principal jubilado de la Universidad Católica de Santa María, donde enseñó teología, criminología, investigación y ciencias sociales, y donde se desempeñó como director académico de los programas de doctorado en la Escuela de Posgrado. Miembro del Comité Institucional de Ética de la Investigación de la Universidad Católica de Santa María, es miembro del Observatorio de Prisiones de Arequipa, de la Sociedad Internacional de Criminología, del Academic Council of the United Nations System, the American School of Oriental Research, y miembro del Consejo de Administración de la Oficina Internacional Católica de la Infancia, VICE. Ha sido voluntario en cárceles y centros juveniles en Francia y Perú por más de 25 años. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Bruno van der Maat. Adelante con su ponencia, por favor. Muchas gracias, Laura. Un buen día, un saludo a todas y todos que están siguiendo este curso y que están sacrificando su sábado en la mañana por esta capacitación o esta formación. Me han pedido adelantar mi ponencia porque en principio estaba prevista para la próxima semana. Entonces he tenido que correr un poco. Hay unos cálculos de porcentajes que no he podido hacer, entonces les voy a dar algunos datos que tenía preparado anteriormente, pero esto es la única excusa que puedo presentar frente a lo que estoy diciendo. Por supuesto, lo que voy a decir solamente es mi opinión personal, no implica ninguna institución de la cual formo parte. Bueno, entonces la idea es trabajar un poco el derecho a la palabra de los jóvenes en conflicto con la ley. Me han puesto en el contexto peruano, tal vez en algunos momentos va a ser un poco más amplio, pero es la idea. El plan que vemos en la siguiente diapositiva. Primero quisiera revisar muy brevemente el impacto de la privación de la libertad en niños y niñas, entendido niños y niñas en el sentido de la convención, ¿no es cierto? Toda persona menor o que no ha alcanzado 18 años. Una breve reflexión sobre las penas alternativas y sobre los modelos de justicia, porque esos son temas que ya se han trabajado y se van a volver a trabajar, por supuesto, sobre todo la cuestión de la especialidad de la justicia juvenil, no la voy a tocar porque el doctor Tiffer lo va a tocar la próxima semana, y la mayor parte va a estar en el cuarto punto de la palabra en la justicia juvenil, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Una visión general, ¿no es cierto? No teníamos gran idea de cómo era la situación de los niños y niñas privados de libertad a nivel mundial hasta que Manfred Novak sacó su informe en el 2019, que hasta ahora es el único informe mundial tan representativo que él ha hecho como experto autónomo para Naciones Unidas, ¿no? Está el link ahí abajo, igualito si tipean informe global de los niños privados de libertad, tienen acceso, probablemente usted lo ha revisado, no sé si lo han leído, porque ese es un ladrillo de 800 páginas más. A partir de ahí quisiera sacar algunas ideas
para introducir el tema, ¿no? La siguiente, por favor. Según el informe, había en 2019 algo más de 400.000 niños y niñas privados de libertad en centros de prisión o en establecimientos carcelarios, ¿no? Eso no incluye más de 1 millón que estaban en comisarías y no incluye como 3 millones más que estaban en campos de refugiados, que estaban en campos de migrantes, que estaban en instituciones para niños y niñas con alguna discapacidad o en algún asilo o albergues, ¿no? Entonces estamos hablando en total de más de 4 millones de niños y niñas que están privados de libertad. Un 10% de esto está en el sistema de justicia penal, ¿no? Juvenil penal. El informe recuerda en la siguiente diapositiva que la privación de la libertad para un niño significa la privación de la infancia, ¿no? No es normal que un niño esté privado de libertad, porque no es una situación adecuada, por supuesto, para ningún niño o niña, y según el meta-estudio que han hecho, la meta-investigación que han hecho, la detención en un centro privado de privación de libertad, como que de alguna forma, ¿no?, es nociva, es negativa para tanto la salud mental como física. Por eso la convención y antes ya otros acuerdos internacionales pedían que la privación de libertad para niños y niñas sea la última ratio. Pero todos sabemos que no es el caso, ¿no es cierto? Si hay más de 400.000, esto no es que era la última posibilidad para trabajar con ellos en estas circunstancias. La siguiente, por favor. El informe también plantea que el motivo de la cantidad tan enorme de niños y niñas privados de libertad es la falta de apoyo a las familias, a los cuidadores y las comunidades para una asistencia para el niño, ¿no es cierto? Una asistencia en educación, en salud, una asistencia económica, social, etcétera. Si arreglamos este problema, tendríamos mucho menos niños y niñas en el sistema. Y para esto quisiera ver la siguiente, me gusta la siguiente gráfica, que es la evolución de la privación de libertad de niños y niñas en Finlandia entre el 86 y el 2004, ¿no? 86 del siglo pasado. Estaban por 450 y en menos de 20 años bajaron a algo más de 50. ¿Cuál era el truco para bajar? Cambiaron la óptica. Era una decisión política de decir: los niños y niñas que están en conflicto con la ley ya no los vamos a considerar como un problema legal, como un problema penal, sino como un problema social. Entonces han cambiado, ya no han mandado a jueces, fiscales, abogados en estos casos de conflicto con la ley, sino han mandado trabajadores sociales, psicólogos, educadores, antropólogos, economistas, etcétera. Entonces han cambiado de rubro y entonces los jóvenes en conflicto con la ley, los que estaban en algún problema legal con la sociedad, los fueron considerando como casos sociales, ya no como casos penales. Y por supuesto eso ha bajado enormemente. Esto es una respuesta anterior a la conclusión del informe global de Naciones Unidas, que decía justamente: si hay tantos niños y niñas en el sistema es porque no reciben el apoyo, ni ellos, ni sus familias, ni sus comunidades. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿No? Estoy volando un poquito el informe, ya estamos en la última parte de este informe global. Habría que una prioridad a la justicia restaurativa, dice, a la derivación de procedimientos judiciales, ¿no? Entonces, a desjudicializar los casos y buscar soluciones no privativas de libertad. Entonces, tenemos ahí 3 pistas para seguir como una política de Estado, ¿no? Justicia restaurativa, desjudicializar y buscar una solución no privativa de libertad. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la respuesta desde la academia? Es muy difícil decidir entre las 2 grandes escuelas. Una escuela que dice que los jóvenes necesitan en algún momento una mano dura y que
encerrarlos, incluso en condiciones tipo bootcamp de Estados Unidos, encerrarlos en un sistema disciplinario, les ayuda después y evita que después reincidan. Por el otro lado, tenemos la otra escuela que dice al contrario, ¿no? Encerrarlos más bien agrava su situación y les da un estigma para toda la vida, el estilo de Goffman. Es bien difícil determinar cuál de las dos escuelas tiene la razón, porque podemos ver el impacto en los jóvenes en conflicto con la ley que han estado encerrados, que han tenido una privación de libertad, pero ¿qué grupo de control tenemos para compararlos? Porque tendríamos que tener un grupo de control que es similar en situación cultural, educacional, social, económica, familiar, etc. Hasta que encontré con este artículo que me parece fundamental, que en Inglaterra, este grupo, gran grupo de investigadores, hace 3 años ahora, encontraron una respuesta, me parece, metodológicamente impecable, porque dijeron, vamos a estudiar el caso de los jóvenes en conflicto con la ley que han estado privados de libertad, aunque sea una noche en una comisaría, o los que tienen un prontuario, etcétera, y los vamos a comparar con un grupo el grupo de control va a ser el gemelo. Han encontrado más de 600 parejas de gemelos, de los cuales uno había estado en contacto con la ley y el otro no. Entonces, ahí no había problema metodológico de que había diferencia en el grupo social, en la cultura, en la educación, etcétera, porque eran gemelos, así que hasta genéticamente eran similares. Y en este grupo, en esta comparación de estos 1.600 pares de gemelos, lo que han encontrado es que los dos, ¿no? La parte del gemelo, digamos, la mitad del gemelo que había estado en contacto con la ley, después, a mediano plazo, largo plazo todavía no ha podido hacerlo, pero a mediano plazo tiene una propensidad mayor de seguir problemas de conflictos sociales, de conflicto con la ley. Mientras que la otra mitad del gemelo que no había estado encerrado, por lo menos una noche en una comisaría, no había tenido mayores problemas. Entonces, esto me parece un buen estudio. Lo he pedido que lo pongan en el Moodle para que ustedes lo puedan revisar con calma. Me parece un buen estudio como para reafirmar que entrar a un joven es perjudicial para su futuro, para su vida posterior. Sigamos, por favor, con la siguiente, que vamos a ver. Hay alternativas, porque tenemos penas alternativas, ¿no? Existen en el Código Penal también para los adultos, ¿no? Penas que no son privativas de libertad y que por lo tanto las llamamos alternativas. Hicieron la pregunta a Michel Foucault en 1976, ya se imaginan, pero el libro acaba de salir el año pasado, en una reunión en Montreal, en Canadá, donde le han pedido una charla, una reflexión sobre las penas alternativas. Y él habla, por supuesto, de los adultos, pero en realidad también se puede aplicar con mucha razón a los jóvenes, ¿no? Que decía alternativas de represión. En realidad esto no tiene nada de alternativa. Más bien no es una alternativa al sistema de encarcelamiento, porque realmente es una prolongación de este sistema, ¿no? Las viejas funciones de la cárcel sencillamente se mantienen en estas supuestas alternativas. Son variaciones sobre un mismo tema, que es la penalidad de la detención, ¿no? Son formas de repetición de la prisión, formas de difusión de la prisión más allá de las cárceles y no formas que se suponen podrían reemplazarla. Y entonces uno se puede preguntar, sí, pero ¿hasta qué punto tiene razón? ¿No? Lo he tratado de aplicar al sistema de justicia juvenil. Y en la siguiente vemos la evolución de los jóvenes en conflicto con la ley que han estado en un sistema abierto, en el cerrado y el total, ¿no? Abajo, en el azul, está el sistema abierto que empezó con el RIMAC, me parece, ¿no? Con los SOAs, después va aumentando porque se va variando el servicio del SOA y actualmente hay 27, algo así, ¿no es cierto? Entonces vemos desde el 97 hasta 2015 que hay que duplica casi la cantidad de jóvenes en conflicto con la ley que
no son encerrados, no tienen una medida socioeducativa que implica una privación de libertad, sino que son tratados en los SOAS en un sistema abierto. El anaranjado es la evolución de los jóvenes en sistema cerrado, ¿no? De 1800 a algo más de 4 minutos, más que duplicado, y el plomo ahí es el total, ¿no? Pasamos de 2.400 a 6.000 en algo menos de 20 años. ¿Qué nos muestra esta gráfica? En primer lugar, una constatación. El sistema de abrir los SOAS, ¿no? El sistema no privativo de libertad, ha aumentado la cantidad de jóvenes que están en el sistema, lo que ratea. Pero este sistema no ha disminuido, al contrario, los chicos que están en el sistema cerrado. Hay una contradicción, porque al abrir el sistema abierto, hemos en total aumentado los jóvenes que están implicados o que están atraídos o metidos, incluidos en el sistema de justicia juvenil. Entonces, esto es como una contradicción, porque se ha abierto un sistema alternativo para bajar, ¿no? Para desahogar el sistema cerrado que está asignado, y vemos que en realidad se ha aumentado. Esto es una tendencia clásica con las penas alternativas, y a eso hace referencia Michel Foucault también, ¿no es cierto? Que en realidad no son alternativas, sino que amplían la cobertura del sistema. Esto en realidad es bastante grave, porque estamos metiendo más jóvenes en el sistema en vez de sacarlos. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en un sistema penal. Acuérdense de la gráfica de Finlandia. Si cambiamos de un sistema penal a un sistema social, ahí sí tendríamos otra respuesta, ¿no? Pero abrir un sistema alternativo de por sí no garantiza que haya menos casos, que sea menos dañino para los jóvenes, ¿no? Hemos más que casi triplicado en menos de 20 años, son cifras hasta 2015, porque después es más el sistema de estadísticas, no hay mucha continuidad en nuestro sistema, por eso es una muestra, ¿no? De algo de 20 años. Entonces, ¿tenemos que cerrar los SOAS? Por supuesto que no. Lo que tenemos que tratar de hacer es judicializar y, claro, pensar en el sistema de justicia restaurativa. Por ejemplo, los pilotos que tiene el Ministerio Público de hace años, ¿no? Que empezaron con Terre des Hommes. Tenemos que ver cómo podemos desahogar el sistema cerrado, y creo que tenemos que sacar lecciones de lo que ha pasado con el COVID. En la siguiente gráfica tenemos los jóvenes en conflicto con la ley, en azul el total, en anaranjado otra vez el sistema cerrado, y en plomo el sistema abierto. ¿Qué vemos? Que a partir de abril hay un bajón, ¿no es cierto?, en el sistema cerrado, y en diciembre del 2020 hay un bajón también en el sistema abierto. ¿Qué ha pasado ahí? Es el impacto del COVID. No es que haya menos delincuencia, ¿no? Sino que probablemente, eso está por revisar todavía, pero es lo que funcionó en el sistema de adultos, porque en los adultos, para los presos adultos, se ha sacado algunas leyes como para tratar de disminuir la carga en los penales. Estas leyes han liberado poquísimos chicos internos, ¿no? Adultos, pero lo que sí ha pasado es que el sistema penal durante el COVID por mes ha recibido 10.000 casos menos. Entonces, ¿por qué? Porque los jueces ya no mandaban tan fácilmente una prisión preventiva, por ejemplo, o no encerraban fácilmente, ¿no? Lo mismo me parece que ha pasado en el sistema de la justicia juvenil en el Perú, donde a partir de abril los jueces han dicho, oiga, este caso tal vez no es suficientemente grave como para mandarlo a unos centros juveniles que están hacinados, que hay un COVID, hay una disminución del personal, etcétera. Así que tratemos de buscar otra forma. Lo mismo pasó a partir de diciembre en el año 2020 también, y entonces vemos un bajón en los dos, ¿no? En total hemos pasado de casi 4.000 a menos de 3.000, ¿no? Es decir, es una disminución considerable. Si vemos los porcentajes,
la cosa es todavía más impactante. En la siguiente, he tratado de calcular el impacto del COVID en el encierro o en la participación en el sistema abierto. En la primera fila, después de los títulos, he comparado los chicos y las chicas que estaban en el sistema en diciembre y los he comparado con enero de 2020. En enero no había COVID, en diciembre estamos en pleno. En el sistema cerrado, en diciembre de 2020 había 72% de lo que había en enero. Había bajado 28 puntos. Y en el sistema abierto había 83. ¿no? Ahí el bajón ha demorado un poco más. Después tienen los detalles para mujeres y hombres, eso no me interesa en este momento. Si comparamos 2021 con el 2020, es decir, diciembre de 2021 con enero de 2020, en el sistema cerrado había en diciembre del 2021 78% de lo que había 2 años antes, en enero del 2020. En el sistema cerrado y 61% en el sistema abierto. Es decir, hubo un bajón bastante importante. Después he tratado, para ver realmente lo máximo que se ha hecho, he comparado la ocupación máxima en los 2 años y la he comparado con la ocupación mínima en estos 2 años. En el sistema cerrado hay una diferencia del 30%, y en el sistema abierto una diferencia del 45%. Es decir, durante estos 2 años, con el COVID, la policía, los fiscales, los jueces han considerado que la cosa tal vez no era tan trágica como para mandarlos al sistema cerrado o incluso a los SOAS, y entonces han dado las cifras. No es que los jóvenes por el COVID se han vuelto menos criminales, no es esto, no es que haya menos conflicto con la ley, sino que la reacción ha sido distinta. Podemos aprender de esta situación porque nos conviene que los centros cerrados estén con medios como para poder dar una mejor atención, y nos conviene también que en los SOAS haya menos chicos para dar una mejor atención con los recursos que tenemos. Esto es una decisión política, no ha cambiado la ley, sino ha cambiado el contexto. Hace varios años, casi más de 15 años, en el 2008 se acuerdan que hubo una crisis financiera mundial que, entre otros, tocó bastante, con mucha fuerza a España. Un colega en Cataluña después hizo un pequeño estudio y vio que en el 2008-2009 la cantidad de chicos en conflicto con la ley que habían sido encerrados había bajado tremendamente. Pero no era por una decisión, por una nueva ley, sino sencillamente porque el Estado se había dado cuenta que ya no tenían los ingresos, los presupuestos disponibles, y por lo tanto ya no encerraban tan fácilmente a los chicos. Entonces, lo que hay detrás de eso es una lógica más de política. No es tal vez una lógica muy pensada, con muchos argumentos filosóficos, pero el impacto sí es medible, y este impacto, como hemos tenido con el COVID, también podemos ver, a ver si mantenemos el mismo esfuerzo de no aumentar otra vez la cantidad de chicos que están en conflicto con la ley en nuestros centros cerrados. Entonces, si pensamos otra vez en la cuestión de las alternativas, podemos preguntarnos con la siguiente diapositiva, en términos de lo que Michel Foucault nos decía, que las alternativas no son alternativas, tenemos que pensar una alternativa al encarcelamiento o más bien una alternativa al modo de ejercer la justicia. Entonces, ¿cuál es nuestra opción? Todo depende, por supuesto, de lo que entendemos por justicia. Para muchos, y para mis estudiantes también, la justicia, ser justo era aplicar la ley, ¿no? Disculpen, pero las leyes no son tan buenas como para decir que las leyes son justas, ¿no? En la siguiente hay un adagio de los romanos, ¿no? Summum ius, summum injuria, ¿no es cierto? Es decir, si pensamos que la ley lo va a solucionar todo, claro, porque hasta los romanos se habían encontrado que si llevamos todo a la ley, a lo máximo de la ley, estamos también en el culmen de justicia.
Por eso tenemos que pensar en un tipo de alternativa en nuestras escuelas de justicia o modelos de justicia. Tenemos que pensar qué queremos, ¿no? Aplicándolo a la justicia juvenil, en la siguiente diapositiva, tenemos ahí cuál es el propósito de nuestra justicia. En este caso juvenil, pero podríamos ampliar en todo tipo de justicia. ¿Queremos venganza, como muchas veces está aplicado, o queremos educación? ¿Queremos aplicar una pena o queremos buscar reparación? ¿Queremos castigar, ¿no? Vigilar y castigar, ¿se acuerdan de Foucault? ¿O queremos socializar? Acuérdense de las 3 Res del Código de Ejecución Penal, ¿no? En sí, la privación de libertad es para resocializar, educar y reintegrar a la sociedad. A veces para personas o jóvenes que nunca han sido socializados, que no han tenido oportunidad de educación o de integración en la sociedad. Nuestro propósito es que nos mirar al pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Qué has hecho tú? Mira lo que has hecho, ¿no? O queremos pensar más bien el futuro. ¿Cómo podemos volver a una cierta armonía social? ¿Cómo podemos reintegrar al joven o a la joven y a la víctima también a la comunidad? ¿Queremos retribuir, ¿no?, en nuestra justicia retributiva, o queremos restaurar las relaciones sociales que han sido rotas, ¿no? Queremos retribuir según lo que dice el código. Has hecho tal cosa y el artículo tal dice que eso es un acto penible, por lo tanto te toca una pena de tal. O queremos restaurar las relaciones y no quedarnos solamente con la aplicación de la ley. Y la última parte, algunos van a pagar el Zoom, pero queremos dejar la justicia juvenil en manos de los especialistas jurídicos, es decir, todos ustedes que están mirando, del Ministerio Público, de los jueces y los abogados, ¿sí? O queremos involucrarlo y dejar también un mayor rol a los protagonistas que realmente importan: la víctima, el victimario y la comunidad. En la siguiente, un pequeño recuerdo de lo que son estos dos modelos de justicia: una justicia retributiva, que es de suma cero, es decir, lo que uno gana, lo pierde el otro. En el proceso hay un ganador y un perdedor, y hay una multa o algún tipo de compensación que tiene que pagar uno al otro. Es suma. Un sistema que acusa: tú has hecho tu cosa, que divide: tú eres el bueno y tú eres el malo, y tú tienes la culpa y tú eres el santo, que da una pena y que está fijado en el pasado. Mientras que una justicia más restaurativa no busca la venganza social, no busca estigmatizar, sino busca la paz social. Por lo tanto, busca una suma positiva donde todos seguimos ganando. También la víctima, también el victimario y también la comunidad, donde más bien de acusar se busca entender qué pasó y sobre todo por qué pasó, que trata de reconciliar desde oponer, que trata de responsabilizar, ¿no?, y que trata de reparar o de restaurar. Esas son las 3 Res, no del Código de Ejecución Penal, sino las 3 Res de la justicia restaurativa: reconciliar, responsabilizar, reparar o restaurar. Y es un sistema que mira hacia el futuro. ¿Qué implica esto? En la siguiente vemos una adaptación de ahí. Gracias. Es una justicia, por un lado, donde los protagonistas son el juez, fiscal y los abogados, o una justicia donde hay donde se trata de buscar una solución entre la víctima, victimario y la comunidad. Ojo, no estoy diciendo que hay que quitarle el trabajo a todos ustedes, no es que se van a quedar sin chamba, no. Pero ya no van a tener, ustedes lo que van a tener que hacer es garantizar un debido proceso, que ninguno de los 3 protagonistas tenga un poder tal que al final va a desequilibrar las relaciones. Pero la decisión final de cómo se va a reparar, cómo se va a restaurar la confianza, cómo se va a manejar el asunto, esto estaría en manos de estos 3 protagonistas, que son la víctima, el victimario y la comunidad.
En la siguiente vamos a recordar rápidamente algunas cosas de la justicia restaurativa, ¿no? La primera mención parece que es del 77, entonces ya estamos con bastante tiempo, y 20 años en un artículo en Criminal Justice, ¿no? 20 años más tarde hay una importante declaración, la declaración de Lovaina, sobre la conveniencia de promover un acercamiento restaurativo al delito juvenil, y tenemos una resolución administrativa del Poder Judicial, ¿no? De la Comisión Ejecutiva, que plantea que deberíamos dar prioridad a los mecanismos de la justicia restaurativa, ¿no? Pero, ¿qué implica esta justicia restaurativa? Implica un cambio, ¿no? Algunos se acuerdan de Nielsen, que sacó hace mucho tiempo de cambiar de lentes, ¿no es cierto?, cambiar de visión. Tenemos que cambiar de nuestra fijación en la ley, ¿no? Desgraciadamente, nuestro sistema académico forma abogados, no forma juristas, y entonces forma pleitistas en muchos casos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que salir y abrir los ojos a una realidad más allá. Y voy a utilizar dos ejemplos que utilizo desde hace años. Los que ya me han escuchado dirán, otra vez está con esto. Un primer ejemplo es desde la filosofía y la religión judía. En la siguiente diapositiva, es bastante antiguo, es del Talmud, entonces estamos hablando del siglo V o VI. En el Tratado de Bava Kama dice algo que me parece muy aplicable en nuestra justicia. Si uno hiere a su prójimo, queda obligado con 5 causas: por el daño, por el dolor, por la culpa, por la pérdida de tiempo y por la injuria. Nuestro sistema penal no toma todo esto en cuenta, ¿no es cierto? Ni siquiera toma esto en cuenta, sino dice cuál es el artículo que se aplica a este delito y cuál es la pena que debemos dar. Después, si uno quiere una reparación civil, como que sería más o menos lo que plantea acá, bueno, es otro proceso, ¿no? Es decir, nuestra justicia divide las cosas. En este caso, en términos, digamos, en una cultura judía, hay que reparar el daño, ¿no? Estamos en justicia reparadora, restaurativa, pero no solamente el daño material, también el dolor, ¿no? El dolor que no es el dolor físico, sino es el sufrimiento, ¿no es cierto? La curación, ¿no? Curar la herida si hay un daño físico. Hay que compensar la pérdida del tiempo. Y hay que compensar la injuria. Y esto, dice el comentario a este texto, es lo más difícil, porque esto implica que la víctima perdone al victimario, y eso no siempre es posible. Pero con esto se puede cerrar el ciclo. Esto se puede decir, ok, pasó algo malo, pero lo hemos tratado de recuperar y hemos tratado de restaurar la situación, hemos llegado incluso hasta el perdón. La justicia, el modelo de justicia que tenemos en la cabeza, tenemos que adecuarlo. He encontrado una definición de justicia que para mí es la más emocionante, la más profunda, que siempre la utilizo desde hace 20 años que la encontré. La encontré en una tumba de un juez egipcio, un juez faraónico. No la encontré yo, sino en un libro de un arqueólogo que había ido a esta tumba, porque se acuerdan que los egipcios pensaban que para ir más allá había que pasar por el juicio final, donde se tomaba el corazón de la persona, se lo ponía en la balanza y se ponía en el otro lado de la balanza una pluma de avestruz, ¿no? Y según donde se inclinaba la balanza, se podía pasar a la vida eterna, ¿no? La momia podía seguir su vida, o el corazón tiraban a los babuinos que lo comían y ahí terminaba todo. Como esto era un momento muy traumatizante, muy traumático, tenían en sus tumbas el texto que tenían que recitar, ¿no? Porque claro, iban a estar con tan impresión en este momento de juicio que se iban a perder la memoria, y por lo tanto escribían en su tumba, hacían escribir las fórmulas que tenían que decir a los dioses. No he robado, no he matado, he sido buena gente, etc. Y en una tumba que encontré al inicio, pero después encontré el mismo texto en un par de tumbas más, había un texto específico para los jueces.
que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Y este texto, lo que tenía que recitar, decía, juzgado según la Ma'at, ¿no?, la diosa de la equidad, que es la diosa que ven a la derecha con la pluma de avestruz en la cabeza, ¿no?, está en la ONU, en los corredores de la ONU en Ginebra, ¿no?, de tal forma que ambas partes salieron del juzgado con el corazón apaciguado. Esto para mí es justicia, ¿no? Un juez puede llegar a su casa en la noche y decir, he juzgado de tal forma que ambas partes salieron del juzgado con el corazón apaciguado, ha hecho un buen trabajo. Me temo que en la mayoría de los casos actualmente no estamos con esta visión de la justicia, ¿no?, porque tratamos de buscar quién tiene la razón, quién gana, quién pierde, ¿no? Pero esto es otro tipo de mirar las cosas, es decir, cómo podemos llegar a un acuerdo, cómo podemos llegar, porque lo que pasó no cayó de lo. Hay razones por las cuales esto pasó, ¿no? En el caso de los jóvenes, no, en el barrio hay mucha violencia porque hay drogas, porque no fue a la escuela o la escuela es mala o no le aportó o la familia no es etcétera. Si buscamos las causas, podemos buscar soluciones al problema justamente para evitar que se repita, ¿no? Entonces, si más bien mantenemos este tipo de justicia, esta definición de justicia, entonces podemos volver a una comunidad que pueda volver a una paz social. Bueno, con esta introducción podemos pasar a la palabra y por qué es tan importante la palabra en estos casos, ¿no?, sobre todo los jóvenes. En la siguiente diapositiva, el plancito más o menos rápidamente la palabra de ser joven. La reglamentación internacional voy a pasar muy rápidamente porque ustedes la conocen probablemente mejor que yo, y aterrizar en la palabra, en la justicia juvenil y la autorización, ¿no? ¿Qué hace la palabra? Ahora sí vamos a pasar rápidamente. La siguiente, por favor. ¿Qué hace la persona? No hay palabra sin sujeto, ¿no? Si para que haya una palabra hay una persona, y tampoco hay sujeto sin palabra, ¿no? Nosotros nos construimos a través de la palabra, ¿no? Porque la palabra nos pone en relación. La siguiente, por favor. Gracias. La palabra nos pone en relación, ¿no? Es porque el niño escucha hablar que después puede hablar, no hay otra forma. Habrán escuchado este experimento que hizo un rey normando en Sicilia, cuando tenía su Castilla en Sicilia, quería saber cuál era el idioma original de la humanidad, porque sabía que, bueno, si uno nacía en una familia árabe, iba a hablar árabe, chino, chino y francés, francés. Entonces, él reunió a 10 recién nacidos, dijo a sus sirvientes, cuídenlos, denles de comer, cambien pañales, báñenlos, hagan todo, no les hablen, porque después de un tiempo ellos van a hablar el idioma originario, ¿no?, el idioma de Adán y Eva, por decirlo así. Y quería saber este idioma. No tuvo que esperar mucho, porque en muy poco tiempo los 10 niños murieron. Porque no es suficiente tener comida y tener pañales y temperatura adecuada, sino necesita la palabra, ¿no?, porque la palabra nos relaciona, nos construye. Es nuestra subjetividad, ¿no? Nos relaciona porque a través de la palabra, como a través de la mirada del otro, nos hacemos, nos construimos. La siguiente, por favor. También la palabra nos compromete, ¿no?, porque una cosa es recibir una orden, ¿no?, y es lo que pasa muchas veces en la justicia. Tú vas a hacer eso, es la pena. Pero esto no nos compromete, ¿no? Pero si preguntamos, ¿y qué puedes hacer? ¿O qué quieres hacer? ¿O cómo puedes? Entonces hay una palabra que compromete, ¿no?, que expresa un compromiso y un consentimiento. Y no puede haber justicia si uno no entiende por qué hay esta pena. Hice un estudio hace muchos años en un centro juvenil que más de la mitad de los chicos tenía idea de qué había, por qué se había condenado o sentenciado y cuál era la sentencia en realidad, ¿no? Porque
no entendían, no sabían, por supuesto, no se iban a comprometer tampoco. En el siguiente nos vemos también que la palabra nos ayuda a entender al adolescente, al joven, ¿no?, en la sociedad. La sociedad muchas veces no habla al joven, sino, como dice este psiquiatra, la sociedad, la última frase, la sociedad no les habla, les ladra o se calla. Entonces, el joven no tiene la impresión de estar escuchado y entonces va a reaccionar con lenguaje que no es el lenguaje de la palabra. Los tatuajes, los gritos, la música, la violencia, pero no con la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la misma sociedad no le habla. Y en la siguiente vemos también que los que no han podido expresarse con palabras, ¿no?, utilizan el puño, ¿no?, utilizan la violencia, ¿no? No sé si han visto esta película, esta comedia Marigold Hotel, donde una madre muy posesiva dice a su hijo, que ya es un joven adulto, cuando necesito de tu opinión, yo te la daré, ¿no? Es decir, es la manera como a veces nosotros nos relacionamos con los jóvenes. No tenemos paciencia de escucharlos o de preguntar qué es lo que están pensando. En la siguiente, por favor. Infancia, ¿no? Los infantes son los que no hablan, ¿no? In es un privativo, entonces fari es hablar. Los que no hablan son infantes y muchas veces consideramos a los jóvenes como infantes, ¿no? Hay un estudio de dos especialistas, dos criminólogos de Toronto, de Canadá, que han visto una relación entre las malas aptitudes verbales con la delincuencia, ¿no?, con una cierta propensidad, porque, claro, el acto delictivo se vuelve como una reacción, como una palabra propia frente a lo que están viviendo. Y en la siguiente diapositiva, vemos también que la palabra tiene la capacidad de proteger al joven, porque sabemos que a veces hablamos al joven y decimos, vas a hacerlo, ¿te comprometes a eso? Sí, pero no he entendido de qué se trata. Entonces, tenemos que proteger al joven para que no se comprometa a cosas que no entiende, y tenemos que ayudarle también a tomar conciencia de lo que está diciendo y lo que está hablando. Porque muchas veces la palabra para un joven no tiene valor. Puede decir sí, no, y igualito a los 2 segundos ya se olvidó. Tenemos que escuchar y decirle, oigan, tenemos confianza en ti. Nosotros creemos en tu palabra. Entonces, si tú rompes tu palabra, eso es muy grave, ¿no? Nosotros tenemos una palabra. Si quieres que te respetemos, tú tienes que respetar tu propia palabra. En ese sentido, la palabra va a proteger a los propios jóvenes. Vamos entonces a la reglamentación o las reglamentaciones internacionales. Las primeras, como ven, no voy a quedarme, ustedes se van a quedar, supongo, con el PowerPoint, ¿no? La Declaración de Ginebra del 24, después la primera Declaración de los Derechos del Niño del 59, no tiene esta lógica de considerar a los niños como sujetos, sino son más bien objetos de protección, ¿no? Aunque empieza el interés superior del niño. Los congresos interamericanos, algunos hablan de esto, pero pasamos a la siguiente. Las reglas de Beijing no dicen nada. Las reglas de Habana hablan de la entrevista que hay que hacer al joven cuando entra a un centro juvenil, pero no habla de participación. Tenemos que esperar a la siguiente, a la Convención de los Derechos del Niño. Hay 3 grandes líneas, ¿no?, en la Convención que son novedades, ¿no? Pero para mí la más importante es esta, que en el artículo 12 garantiza el derecho a expresarse libremente en todo lo que le afecta, ¿no?, y también que su opinión sea tomada en cuenta, en función, por supuesto, de la edad y la madurez del niño. Esto es importantísimo, porque eso hace que los niños, es decir, los jóvenes menores de 18 años, no solamente tienen el derecho a hablar, porque eso es un derecho universal de la Declaración Universal del 48, sino que tiene el derecho de expresarse y de ser escuchado. El juez
tiene que escuchar al joven y tiene que motivar su respuesta en función de lo que ha dicho el joven. No quiere decir que el juez tiene que estar de acuerdo con lo que el joven dice o pide, pero sí tiene que adecuar su sentencia y argumentar por qué acepta o no lo que dijo el joven. Está de acuerdo o no con él. Esto en todo procedimiento judicial que se presente. Entonces, esto es importante porque esto nos implica y nos compromete a todos, desde la policía hasta el Ministerio Público, hasta los jueces, todos los magistrados, pero también, por supuesto, los que después van a hacer el seguimiento en la medida socioeducativa que se va a dar. Voy a pasar, porque ya el tiempo me queda corto, pero las siguientes diapositivas podemos pasar. Las observaciones generales hablan también del derecho a expresarse, todo en base a la Convención de los Derechos Niños, ¿no? Distinguir muy bien la libertad de expresión, que es universal, y el derecho a ser escuchado, que es un derecho específico de los niños según la Convención. En la siguiente podemos recordar una palabra de Ricoeur, ¿no? Él, cuando habla de justicia, dice, no habría que decir, por lo menos idealmente, que la sanción habrá conseguido su fin, ¿no? Habrá cumplido su finalidad, si la pena ha sido tal vez no aceptada, pero por lo menos entendida por el que la recibe. ¿Cuántos jóvenes están en nuestro sistema que en realidad no han entendido de qué se trata y cuál es el problema, ¿no? Y esto solamente se puede lograr a través de la palabra, ¿no? Las reglas de Tokio recuerdan que hay que considerar, ¿no?, las necesidades de rehabilitación del delincuente, ¿no?, en este caso el joven, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima. Esos son, por lo tanto, los tres protagonistas, ¿no?, el delincuente, la sociedad y la víctima, que tienen voz y voto. No pueden ser meros objetos de la justicia, tienen que ser sujetos de esta justicia restaurativa, en este proceso restaurativo. Y solo pueden ser sujetos si tienen palabra, si se les da la oportunidad de hablar, ¿no?, si les da la palabra. La siguiente, por favor. Es un texto que les voy a dejar porque ya se me pasó el tiempo. Si se logra verbalizar, ¿no es cierto?, si se logra expresar, podemos salir de la espiral de la violencia. Un acto de conflicto con la ley siempre es un acto de violación de las relaciones sociales, ¿no? Y este acto muchas veces ocurre porque no se ha podido verbalizar, no se ha podido expresar de una forma distinta lo que uno siente, ¿no? Entonces, cuando uno verbaliza, uno puede tomar, en la siguiente, puede tomar distancia del hecho y puede ser un poco más objetivo, puede mirar el hecho no con las entrañas, sino con la razón, ¿no? Y entonces se puede expresar lo que se siente, se puede dejar de sentirse que la única manera de imponerse es a través de la violencia. Voy a dejar este texto para que después lo lean. Voy a terminar en la siguiente. Tenemos un problema. Si hablamos tanto de la palabra de los jóvenes, muchos jóvenes no tienen el uso adecuado de la palabra, ¿no? Los jóvenes que saben expresarse no van a buscar otros medios más violentos, más físicos, para hacerse entender. Entonces tenemos que autorizar la palabra de los jóvenes. En la siguiente tenemos... Perdón, no, está bien, perdón. Puedes retroceder unita. No, hay una correlación entre los niños que están involucrados en la comunidad y sus niveles de confianza y la participación en la palabra, a través de la palabra, ¿no? Saben acostumbrarse y usar la palabra. En la siguiente diapositiva, sí, ahora sí, perdón. Muchas veces el joven recurre a la violencia porque no tiene otro medio de expresión, entonces tenemos que ayudarle. En ciertos sistemas de justicia, ¿no? Por ejemplo, he tomado esto del sistema escocés, ¿no? Tienen un programa, han reflexionado sobre eso, tienen un programa para hablar del habla, del lenguaje y la comunicación. Y se dan cuenta que
mayormente, ¿no? Más de la mitad de los jóvenes, sobre todo los varones en conflicto con la ley, tienen un problema para expresarse. Entonces, ellos han capacitado a su personal para, desde la policía, pero también desde los servicios sociales, en la cárcel, en el Ministerio Público, en los cursos, para ayudar al joven a expresarse, para que tenga un uso adecuado de la palabra y por lo tanto pueda comunicarse. ¿No? La siguiente, por favor. Porque si uno controla, si uno tiene el control de la palabra, de su expresión, entonces puede comprometerse y puede puede escoger lo más positivo entre varias alternativas que se presentan, ¿no? Hay que desarrollar, está en negrito en el segundo párrafo, desarrollar y supervisar la implementación de un soporte y plan de desarrollo sistémico integral de necesidades de habla, lenguaje y comunicación para los servicios de justicia local y nacional, ¿no? Esto es lo que yo llamo autorizar la palabra, porque etimológicamente autorizar algo es decir que el otro pueda crecer, que el otro es autor, ¿no? La autorización desde la autoridad no es la imposición desde el poder, desde la fuerza, sino es más bien autorizar a ser autor al otro para que sea autor sujeto de su propia vida. Y termino con algunas reflexiones. La anterior, por favor. Un pequeño excurso. Cuando nosotros, ¿en qué capacidad estamos para autorizar la palabra? Todos sabemos que nuestros centros están hacinados, ¿no? Pero el hacinamiento se sigue calculando como por metros cuadrados por persona, o por metro cúbico debería ser, porque algunos camarotes llegan hasta el techo, entonces ni siquiera puede levantar la cabeza. Pero esto para mí no es hacinamiento. Es grave, por supuesto, pero lo más grave es que no haya un servicio adecuado, ¿no? Estos jóvenes y también los adultos en nuestro sistema del INPE, estos jóvenes tienen una medida que debería ayudarles a salir mejor. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad institucional de servicio a la persona sentenciada? Tenemos suficiente espacio, no solamente también alimentación, médicos, etcétera, sino también tenemos suficiente personal. Es un ejercicio que hice en marzo, justo antes de la pandemia. Por cada centro juvenil he visto cuánta gente está en administración, en seguridad, educación, cuántos psicólogos, trabajadores sociales, profesionales de salud para la alimentación y total, y comparado con la población. Y en la siguiente diapositiva he comparado y, por ejemplo, he calculado cuántos jóvenes en conflicto con la ley le toca a cada profesional. Y he resaltado los casos más graves, digamos, en cuanto a los psicólogos. Cusco, en esta época había un psicólogo para 185 chicos, ¿no? Entonces, por supuesto, no puede dar un servicio adecuado, porque si trabaja 20 días al mes, ¿no? Estamos con 180 entre 20, son la cantidad de jóvenes que tiene que atender. No tenía tiempo para una horita por joven por mes. Esto es imposible. Con eso no hay un tratamiento psicológico, ¿no? El nivel nacional promedio era 55 jóvenes por psicólogo, ¿no? Felizmente, no he podido hacer el nuevo cuadro, pero en Cusco la situación ha mejorado sustancialmente porque ahora hay 2 psicólogos y solamente hay 97 chicos. Entonces, pueden atender 3 chicos por día en un mes, ¿no? Sería bueno que pudieran hacerlo varias veces al mes, pero bueno, la situación se está mejorando. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es nuestro criterio de capacidad que tenemos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la palabra en conflicto con la ley, tenemos que promoverlo. Muchas veces el joven no tiene esta capacidad y por eso tenemos que autorizar la palabra, es decir, ayudarle, darle autoridad a la palabra libre de los jóvenes. Concluyo en 2 minutos con las 2 siguientes diapositivas. El modelo de justicia retributiva, ¿se acuerdan de venganza social? Puede funcionar sin escuchar al joven, y muchas veces lo hace. El sistema de justicia restaurativa no solamente permite el uso de la palabra, sino exige el uso de la palabra. Cuando utilizamos
la palabra y damos la palabra al joven y lo responsabilizamos en su compromiso, esto no solamente es una contribución a la solución del problema por el cual cayó, sino es una ayuda para la integración del joven después en la sociedad. Y en la siguiente diapositiva, son las dos últimas, tomar la palabra en solución de conflicto con la ley, por supuesto lo hace el joven, lo debe hacer el joven, pero también la víctima y también la comunidad, ¿no? Porque los tres son protagonistas en el sistema de justicia. Y nosotros como adultos tenemos que autorizar la palabra, ¿no? La autoridad que tenemos tiene que hacer autor al otro, tenemos que hacer autor sujeto al niño. En eso está el interés superior del niño. Y en la siguiente me despido para decir gracias. Muchas gracias y estoy a su disposición para las preguntas. Disculpen que me haya pasado un poquito. Muy bien, gracias, doctor Bruno van der Maat. Abrimos el espacio para las preguntas y reflexiones. Por favor, tenemos la participación de la doctora Rosa Mávila. Adelante, por favor, doctora Rosa. Buenos días a todos y a todas, y por supuesto también al ponente. A mí me ha parecido bien importante algunas preguntas que solo sugieren y que a mi juicio hay que pasar a enfrentarlas, ¿no? Por ejemplo, esta de si las alternativas al encarcelamiento deben pensarse en la filosofía de aplicación de la norma o más bien implica una seria reflexión y conceptualización sobre el modelo de justicia penal que se aplica al adolescente. Porque el problema que hay en el proceso de evaluación de la normatividad reformista en el derecho penal del adolescente y del sistema procesal es un poco, más allá de la buena fe, el riesgo de quedarse en el paradigma de que se trata de modificar la norma, básicamente asumiendo que automáticamente la norma va a tener una incidencia positiva en el contexto, en el sistema de justicia, pero también en general en la realidad del tratamiento interno y post-encierro, e incluso en el tratamiento abierto. Entonces, yo quisiera ver o inducir a pensar estas reflexiones sobre la justicia juvenil vinculado no solo al modelo de justicia penal, al sistema de penas alternativo, sino a las políticas públicas orientadas desde el Estado a los jóvenes y cómo esas se subsumen con lo que sería la política criminal del Estado. Porque la ley es la ley, pues todavía, desde la comprensión positivista, pero también desde la comprensión alternativa, en el sentido de que en el sobredimensionamiento del peso de lo normativo, tal vez no hay una comprensión de la necesidad de una verdadera política pública que haga viable incluso la norma reformista, porque si no, una excelente norma reformista se puede convertir en un saludo a la bandera. Por ejemplo, no sé cómo referirme al ponente, señor, amigo. No, eso es lo mejor. Bueno, mire Bruno, disculpe que lo tutee, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos aplicar justicia restaurativa desde fuera, yo quisiera que los fiscales participaran en esto, porque de repente yo me he quedado en una visión antigua de los esfuerzos de aplicación de justicia restaurativa. Cuando un fiscal con buena fe quiere introducir al joven en alternativas laborales o coordinar con la municipalidad o incluso con la empresa en el entorno local, hay un clima, hay un contexto, hay una mentalidad que no favorece esa inserción laboral restaurativa. Entonces, un modelo inclusivo, productivo, comunitario, se bloquea, pues, y entonces la justicia restaurativa empieza a ser un paradigma normativo y no un paradigma
de política integral de acceso a los derechos constitucionales básicos del joven que sale de la esfera del sistema penal juvenil. O incluso en el joven en el encierro. A mí me ha gustado, con Alessandro Barata, oiga Bruno, discutíamos qué adjetivos le poníamos alternativos a la rehabilitación, reinserción, reeducación, ¿no? Porque con Lola Niyar sabíamos que vamos a reinsertar en el modelo de injusticia, por decir una sola palabra, en el que los jóvenes viven. Y por eso me ha gustado esos adjetivos de reconciliar y de otorgar responsabilidad. El día de ayer en Pronacef, Bruno, habló, aunque hubieron algunos problemas técnicos, Alejandro Kusianovich, del que seguramente usted tiene algún conocimiento. Y él ponía énfasis en reconciliar, tratar humanamente, respetar la dignidad humana, pero sin reconciliar, pero sin conciliar, en el sentido de exigir responsabilidad, cumplimiento de deberes. Y ahora me parece bien interesante la forma con que ustedes ponen el escenario victimológico, pues, porque tampoco desde el garantismo penal clásico vamos a mirar solo al imputado. Ahora que incluso tenemos delincuencia juvenil ya de alta lesividad, tenemos que pensar en modelos de tratamiento que, hablando con ellos, dándoles toda la palabra, los hagan asumir lo que han hecho pues respecto de la víctima, ¿no es cierto? Para que la víctima también salga del juzgado del tratamiento con el corazón apaciguado. Ya que usted habla de modelos victimológicos, yo quisiera saber, por ahí va mi pregunta, si conoce algunas experiencias de trato directo, imputado-víctima, por ejemplo, en delitos sexuales, con la mediación de trabajadores sociales, maestros. Yo vi algo muy corto en Centroamérica hace mucho tiempo, pero me parece que por ahí tal vez desde el establecimiento cerrado en tratamiento o desde el establecimiento abierto en tratamiento, podríamos lograr que el agente del injusto penal interiorice, pues se dé cuenta, ¿no? Porque al final si no se da cuenta de lo que ha hecho, no para culpabilizarse, sino para no hacerlo, para inducir a otros a no practicar esa conducta. Por otro lado, el que no habla, ¿no? Pero mire, Bruno, en el proceso penal de adultos, ahora hay una total garantía para que hable el imputado. Y siempre la última palabra se le da a él. Pero, ¿sabe? Poquísimos, así, mínimo, usan su derecho a hablar en los adultos, ¿no? Y en los niños, peor, pues. En los adolescentes, tampoco. Entonces, esto implica toda una renovación en el trato, ¿no es cierto? Que implica, como decía Kusianovich ayer en el Pronacef, un compromiso humano, o sea, el sentirse, pues, bien afirmado, militante en el hecho de que ese joven no solamente es tu responsabilidad profesional, sino es parte de tu vida. Y entonces parecería, Bruno, que hay que darle más vínculo a este buen ejercicio que usted ha hecho sobre la conquista de la palabra con el uso de esta palabra en el tratamiento. Un tratamiento que debe mirar no solo al enjuiciamiento clínico, terapéutico, también, mire, mis amigos críticos me dirían que estoy hablando un pecado, pero estoy rehabilitando el hecho del trabajo directo con el joven, pero obviamente tratando también el contexto, ¿no? Las vulnerabilidades, la familia, los riesgos, las disfuncionalidades. Termino. Hay que pensar en un paradigma de tratamiento que reconcilie, responsabilice, reconstruya o construya ciudadanía, ¿no es cierto? Y eso tal vez dentro y fuera de la justicia en el ámbito procesal, es decir, dentro y fuera del procedimiento del derecho penal del menor,
Porque mire, nuestro código apuesta por la justicia restaurativa, encargando a terceros la aplicación en política social de la justicia restaurativa. Pero tenemos que ser sinceros, honestamente. Si entre nosotros, en los operadores, todavía no tenemos clara, profunda, la noción de lo que es restauración, en la sociedad, obviamente, no hay ni siquiera una conciencia, amigo, del deber de restaurar. Estoy hablando de los agentes políticos, de la clase política. Por ejemplo, en las municipalidades no hay una conciencia de la necesidad de hacer casas de refugio post-egreso para que los jóvenes, algunos no vuelvan pues a los escenarios que inciden para la continuación en la carrera delictiva. Entonces, al no haber una mentalidad de interés social por por la política de desactivación de la infracción, obviamente hay tal vez todavía la necesidad de una corriente cultural, humanista, que levante este paradigma nuevo del tratamiento. Máxime ahora que todo es hipercriminalización, sobre penalización y demás. También en esa materia hay un último reto y con eso me quedo, Bruno, ¿ya? Como usted sabe, en mis hombros ahora, no solo en los míos, ¿no? Pero también está el tratamiento juvenil y hay un nuevo perfil de infractor juvenil, que es el que hemos tenido que trasladar esta semana con terrible riesgo de Piura, de Chiclayo a Ancón. Entonces ya la delincuencia organizada está educando para la delincuencia especializada, pues, algunas élites de jóvenes infractores. Entonces, eso nos pone frente al reto de en qué consistirá un tratamiento restaurador especializado para esa criminalidad que no es la mayoritaria, pero es. Hay el riesgo de que se convierta en paradigma para la mayoría de nuestros arranchones, rateritos, o infractores sexuales. Entonces, hay tal vez en esa materia, dentro y fuera de la justicia penal, la reflexión de un modelo de restauración y de paradigmas de tratamiento que seguramente deberían implicar una exigencia de políticas públicas al Estado y también a quienes ejercen gobierno para que hagan algún nivel, aunque sea mínimo, de política pública en materia de tratamiento. Discúlpeme el rollo largo, Bruno, pero su ponencia ha sido interesante, pues, o sea, da ganas de hablar. Pido disculpas a los demás participantes. Gracias, Rosa, por esas palabras. Gracias por las reflexiones y creo que estamos en la misma línea, ¿no? Con la doctora Rosa y con Alejandro también, que habla mucho de, bueno, es que lanzó la idea del protagonista del niño, ¿no es cierto? Mientras la gente utilizaba al niño o lo veía como un objeto para la educación, etc., Alejandro Kusianović desde hace 30 años se está peleando para reconocer a los niños como estos, ¿no? Es evidente, no es suficiente cambiar, ¿no? Porque tenemos una idea que es la solución para todo, pero la sociedad no funciona porque tenemos ley. La sociedad funciona cuando estamos de acuerdo en vivir juntos, ¿no? La ley es una expresión muchas veces de nuestra incapacidad, de nuestra falta de sentido social, ¿no? Que necesitamos una ley para que digan en cada ómnibus debe haber 2 asientos para la gente que necesita. Oiga, eso no es una buena ley. Esto es ley que refleja un mal en la sociedad, porque somos capaces por cortesía, por sentido social, de dejar nuestro asiento una mamá embarazada, ¿no? Entonces, las leyes estamos sobre legalizados, pero
pensamos, y creo que ahí los legisladores tienen una responsabilidad, piensan que lanzando leyes van a arreglar la situación, y no es el caso, ¿no? Eso es politiquería barata, ¿no? Porque no solamente las leyes no solucionan el problema, pero además hacen la ley, pero no dan los recursos, ¿no? Y en cuanto a las leyes para los jóvenes, están siempre con la idea de hay que penar, ¿no es cierto? Hay que aumentar las penas, ¿no? La pena máxima ahora son 6 años. Dios mío, pero ¿quién ha pensado esto? Un chico que comete algún delito a los 17 va a estar, bueno, termina en Ancón hasta, ¿no? Las leyes que penan las cosas, no, que dicen que hay que pagar, además son contradictorias, ¿no? Porque nuestro sistema de justicia, nuestros códigos dicen a los victimarios, dicen, bueno, tú has cometido algún delito, algún ilícito, bueno, vas a pagar y una vez que has pagado estamos bien, ¿no? Pero la sociedad no cumple con su parte, porque como bien decía Rosa, salen los chicos y claro, tienen un prontuario, no encuentran trabajo, saben que han estado en Maranguita o lo que sea, entonces la sociedad no cumple con su acuerdo, con el contrato, porque el chico ha pagado supuestamente, pero no es borrón y cuenta nueva, ¿no? Además, ante la ley no todos somos iguales. Los jóvenes que han tenido oportunidades, que han recibido de su familia, de su estado, del estado, de sus papás, lo que sea, un tipo de educación, un tipo de acompañamiento relacional, un tipo de salud, alimentación adecuada, etcétera, no son los mismos que los que no lo han tenido. Sin embargo, la ley se aplica a todos y, por supuesto, el público que termina en el sistema de justicia juvenil siempre es una fracción de la población que no ha recibido justamente esta política de protección del Estado, ¿no? Por lo tanto, las reformas, en principio, yo no creo tampoco mucho en las reformas, porque nunca funcionan, ¿no? El INPE desde hace décadas está en reforma y está en situación de crisis y de excepcionalidad y igualito no funciona. Tenemos un gran enemigo, creo que es la opinión pública, ¿no? Entonces, que es el referente para los políticos y para los legisladores, ¿no? Su referente no es la justicia, su referente no es el bien común, su referente es lo que piensan los electores. Entonces ahí sí tenemos un problema grave, me parece que tenemos que superar, ¿no? La palabra, ¿no? Me gustó la expresión de la doctora Mávila, conquistar la palabra, ¿no? Los jóvenes tienen que conquistar esta palabra, pero ¿cuándo les damos la palabra en nuestro sistema educativo, por ejemplo, que sigue siendo repetitivo, que no pueden dar su opinión, etcétera? Los jóvenes tienen que recibir la confianza para que puedan hablar y que las palabras que digan no tengan, después no haya represalias, ¿no? Hubo un caso de un chico en un centro juvenil hace un par de años que terminó encerrado en el sistema bien cerrado, en el castigo. ¿Por qué? Porque cuando vino una ministra y preguntó cómo es la cosa acá, el chico dijo cómo era. Y por supuesto después la dirección del centro lo encerró porque había hablado, ¿no? Claro, si esto es nuestra reacción frente a los chicos, por más que a veces no digan todo o no digan bien las cosas, no digan la verdad, pero tienen que aprender a que su palabra tenga sentido y sea respetada, ¿no? En cuanto a los modelos victimológicos, ¿no? Por ejemplo, hay una experiencia que en este curso he visto, va a hablar una colombiana que trabaja con el OPAN, que es la obra, ya se me fue las siglas, pero es una obra especializada, digamos, de los terciarios capuchinos que trabajan en Colombia y en Ecuador justamente en cuestiones de justicia juvenil y que trabajan con el sistema de mediación, hasta tienen juegos para esto, también en casos de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay experiencias, ¿no? que funcionan, pero que
es difícil, y ahí sí hay un problema, es difícil institucionalizarlos, porque cada delito es un delito sui generis, ¿no? Porque la víctima y el victimario en algunos casos pueden encontrarse y hay deseo de reparar las cosas, en otros casos es imposible por historias personales, etcétera. Entonces, cada caso no se puede normar y decir, bueno, esto tiene que terminar en 3 meses y esto en 3 semanas. No, son procesos y son procesos entre personas en los cuales también tiene que participar la comunidad. Entonces, es bien complicado institucionalizar esto, porque son procesos que cada uno tiene su propio ritmo, necesita sus propios tiempos, y entonces en un sistema, por ejemplo, estatal, o incluso si se terciariza, es bien difícil para medir resultados. Entonces, ahí creo que hay un problema que todavía no sé si tiene solución. Depende de cómo vamos a medir los resultados y cómo vamos a apoyar estas experiencias, ¿no? Pero existen en Colombia, existen en Sudáfrica, por ejemplo, lo que he visto en Bélgica también. Hay experiencias muy interesantes, pero que son cada vez creaciones, ¿no? Que son creaciones heroicas, para tomar esas palabras, y que creo que habría que darle la oportunidad para intentar hacer esto. Efectivamente, hay un problema con algunos casos de alta criminalidad, ¿no? Todos despertaron con el Ringacho hace un par de años, y ahora otra vez hay un par de casos así, pero otra vez tenemos que preguntarnos qué tratamiento le podemos dar, y claro, no puede ser un tratamiento con los demás o como los demás, necesita un tratamiento especializado. No sé si siempre se aplica lo que decían las reglas de La Habana, por ejemplo, que al entrar en un centro cerrado, claro, se recibe la sentencia del juez y se elabora un plan individualizado para cada chico. No sé si tenemos la capacidad para hacer eso, con la cantidad de chicos que hay y con la crónica falta de personal en cantidad y en calidad adecuada para trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo cumplimos este contrato de un tratamiento individualizado? No solamente es cuestión de decir estás en el programa 1, 2, 3 o 4, es un programa en el cual hay un seguimiento personalizado en cada caso. Entonces, ahí creo que tenemos que tener apoyo de externos, porque nuestro sistema no tiene la capacidad suficiente para responder adecuadamente. Y hay que ir más allá, como decía la doctora Rosa también. Antes de poder hablar de tratamiento, habría que ver, bueno, cuál es la política de protección del Estado, ¿no? ¿Qué hace el Estado, ¿no? Vamos a tener elecciones municipales también este año. Me pregunto, ¿qué hacen los municipios, ¿no? ¿Qué candidato a la alcaldía tiene propuestas para la juventud en su distrito o en su provincia, ¿no? Todos van a decir, necesitamos más cámaras y tenemos que tener más policías y más comisarías, pero ¿qué oportunidades le damos a los jóvenes, ¿no? En esta época electoral o preelectoral, creo que es importante que los jóvenes también puedan participar del debate para decir, bueno, ¿y qué va a haber para nosotros, ¿no? Campos deportivos, programas de danza, acompañamiento, bibliotecas, qué sé yo, que esto forme parte de la discusión para influenciar en la opinión pública, para decir, el alcalde no es el que nos va a dar un tranvía más rápido o un metro, sino el alcalde es el que se va a preocupar también de la juventud, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Quedo ahí por un momento porque había más preguntas, Laura, disculpe. Sí, doctor Bruno, tenemos una pregunta. Me permito leerla. Dice, cuando la relación entre la sociedad y los jóvenes en conflicto con la ley sigue estando fracturada y aún prevalece esa perspectiva de justicia, de venganza, ¿cómo se pretende establecer el derecho a la palabra si no existe relación? ¿Y qué sentido tiene establecer el derecho a la palabra si nadie quiere escuchar? Ya, bueno, el derecho a la palabra es un derecho que tiene rango constitucional, en realidad, ¿no? Porque la convención forma parte de nuestro aparato, de nuestras normas.
En este caso, el derecho a la palabra creo que se ejerce en el sistema de justicia juvenil, se ejerce o se debe ejercer desde la comisaría, en el Ministerio Público y en el juzgado, pero también en los centros que sea cerrado o que sean los SOAS. Todavía estamos, creo, y ahí otra vez me gustó la referencia que dio la doctora Rosa con Alejandro Kusianovic, porque justamente él habla del protagonismo y del respeto de la palabra de los jóvenes, ¿no? Hay que devolverlo a los jóvenes lo que es suyo, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos en una actitud adultocéntrica para decir, nosotros somos profesionales, nosotros somos adultos, tenemos la razón, y el joven lo único que tiene que hacer es obedecer, ¿no? Nuestro sistema educativo todavía tiene este paradigma, pero es un paradigma falso, por supuesto, porque así nunca vamos a generar jóvenes que sean verdaderos ciudadanos. Si tienen derecho a la palabra es porque son ciudadanos, no porque van a ser ciudadanos cuando tengan 18 años. Ya son ciudadanos ahora porque ya tienen derechos y, por supuesto, también obligaciones, ¿no? Entonces, en todo el sistema tenemos que cambiar tal vez nuestra actitud frente a los niños y niñas para dar importancia a la palabra, ¿no? Es verdad que no son escuchados, pero eso no es problema de los niños, es problema nuestro, porque nosotros no queremos escucharlos, porque nosotros no tenemos tiempo, porque nosotros pensamos que lo sabemos todo. Entonces creo que hay que invertir los papeles y acostumbrarnos a escuchar al joven, ¿no? Esto tiene incluso implicancias legales, ¿no? Hay una sentencia famosa de hace un par de años de la Corte de San José que condenó a la Corte Suprema de Chile porque no había tomado en cuenta la opinión de los niños, de dos niños en un caso de divorcio. No es que no habían escuchado, en este caso a las dos niñas, sino que no había argumentado por qué no estaba de acuerdo con lo que los niños habían pedido. Entonces, esto llegó hasta la Corte de San José y fue condenado justamente no solamente por la Convención, sino también por la Carta de Derechos, la Carta Americana de Derechos Humanos. Entonces, tiene implicancias legales, pero otra vez, como decía Rosa, no es porque la ley lo dice que se va a solucionar el asunto. En este caso, la Convención lo dice, pero tenemos que acostumbrarnos a respetar a los niños por ser seres humanos. Tienen una opinión, puede ser buena o mala, eso no importa. Tienen una opinión y tienen derecho a expresarla. Entonces nos toca a nosotros. Si no se les escucha, es nuestro problema y es nuestra responsabilidad. Las circunstancias de la pandemia por el COVID-19 están cambiando. Ya no se tiene el mismo impacto que en el año 2020. Si los porcentajes durante la pandemia evidenciaron que se disminuyó el encierro a los jóvenes en conflicto con la ley, esta nueva realidad con el impacto de la pandemia que disminuye cada día, ¿se podría pensar que volverá la lógica de encerrar nuevamente a los chicos? Por eso depende, si aprendemos de la pandemia, si aprendemos de lo que pasó en la pandemia, creo que podemos tener esperanzas de que no vamos a seguir encerrando tan fácilmente a los chicos. Es verdad que las condiciones pandémicas, digamos, están bajando. El riesgo es que todos los operadores, desde la policía, los abogados, el Ministerio Público, los jueces, se van a olvidar, perdón, de lo que pasó durante el COVID y van a regresar a la tradición, ¿no?, de encerrar a los chicos sin que sea realmente la última ratio, ¿no? Creo que depende de nosotros si realmente estamos convencidos de que encerramos demasiado en nuestra realidad y como a nivel mundial, como dice el informe de la ONU también, si realmente estamos convencidos de esto, depende de nosotros de seguir argumentando y hacer un estudio, ¿no? Por ejemplo, sería interesante, no tengo estudiantes porque ya soy jubilado, pero sería interesantísimo ver cuáles han sido las decisiones de los jueces en los juzgados de familia para no enviar al sistema cerrado, ¿no?, para no mandar una medida socioeducativa con privación de libertad,
en este último año, digamos, en el 2021, ¿no? O desde abril de 2020 que empezó a bajar, ¿no? Sería interesantísimo ver con qué argumento se ha decidido, se ha sentenciado, ¿no? También para la cuestión del sistema abierto. Tenemos que tener más investigación, ¿no? No estamos investigando suficiente. En el Congreso por el Bicentenario que se hizo sobre justicia juvenil, prácticamente no había investigaciones serias en el Perú sobre la justicia juvenil. ¿Por qué? Porque son pocos, ¿no? Estamos hablando de un par de miles de chicos. Los que están en el sistema de justicia juvenil no es el gran sistema penal o el gran sistema civil donde hay promociones posibles, sino es un nicho que no interesa a mucha gente, pero necesitaríamos convencer a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a nosotros mismos, también el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos tienen centros de investigación, ¿no? ¿Por qué no promover más investigación sobre el impacto, por ejemplo, del COVID en las sentencias, las argumentaciones, el efecto positivo o no de las pocas leyes que han salido para descongestionar el sistema, etcétera? Ahí tenemos que argumentar y tenemos que acumular evidencias para decir, mira, si fue posible durante estos 2 años, ¿por qué no seguimos con la misma política, con los mismos argumentos, ¿no? Entonces, les invito a todos a plantearse, estudiar lo que ha pasado y ver la parte positiva, en este caso, de lo que el COVID nos ha podido aportar, ¿no? Investiguemos, tratemos de buscar argumentos y datos que nos refuercen en humanizar la justicia. Gracias, doctor. Tenemos la intervención del doctor César de la Cuba. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bruno, te saludo y te felicito también por tu ponencia, siempre motivando y provocando estos temas que nos interesan pues a muchos y creo que compartimos en bastantes eventos que hemos participado juntos. Ajá. Mi duda es, y aclara no siempre, porque tú tienes muy bien diagnosticado el estado de la cuestión en estos temas. ¿Y dónde crees tú que se debe tener mayor énfasis en este derecho, ¿no? a escucharlo y a participación, que lleva a la participación judicial, ojo, durante el juzgamiento, que a veces es cierto, hay un debe en los jueces ahí, que de pronto no escuchamos, o si escuchamos no entendemos muy bien, o ya en la ejecución de la medida, en cómo intervenimos en la vida de estos adolescentes? Muchas gracias, Bruno, te felicito de nuevo. Gracias, César, y un gusto saludarte. Mira, claro, la respuesta fácil es decir, siempre hay que escuchar, ¿no es cierto? Pero no empezaría a escuchar en el juzgado, hay que escuchar mucho antes, ¿no? La policía, por ejemplo, no está acostumbrada a escuchar a los jóvenes, sino ellos escuchan a la víctima y, claro, a veces con cierto prejuicio, hacen sus documentos, muchas veces no está el abogado para defender, etcétera. Porque desde ahí se puede pensar en una diversión, ¿no es cierto? Se puede pensar en, ¿es necesario judicializar o no? Hay que escuchar desde el momento del delito mismo o de la infracción, ¿no? Pero no solamente escuchar al joven, sino también a la comunidad y a la víctima. Por supuesto, el Ministerio Público tiene que tener las orejas bien abiertas y, por supuesto, también el juez, ¿no? Como dices, muchas veces no hay este contacto directo con el joven. En el tratamiento, por supuesto que la escucha es importante. La escucha es importante y no solamente en todo el proceso penal, sino en la vida cotidiana, ¿no? Creo que tenemos que acostumbrarnos a escuchar más a los jóvenes y sacarlos desde sus celulares que están más tuiteando o mensajeando que hablando y escuchando también a los demás, ¿no? La escucha debe ser permanente. Las experiencias que hay en el Ministerio Público con el programa especial, ¿no?, de justicia restaurativa, con la doctora Rita, la justicia restaurativa necesita de la escucha, porque no puede funcionar si no se escucha a todos, ¿no? Entonces,
esta dinámica de escucha creo que sería bueno si el mismo ministerio podría, no sé si existe, tal vez ya desconozco, tal vez existe ya, las dinámicas que utilizan para ayudar en la escucha, las dinámicas que utilizan para autorizar la palabra de los jóvenes y de la víctima, la dinámica que utilizan para escuchar a la comunidad, ¿no? Si esto lo podrían socializar, sería metodológicamente muy interesante porque esto se puede replicar en la comisaría, en los otros casos del Ministerio Público y en los juzgados, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a escuchar no solamente entre nosotros, sino a tener una escucha especial para los jóvenes en todo el proceso, desde el inicio, ¿no? Entonces, creo que no tenemos una sociedad de escucha, ¿no? Tenemos una sociedad, como decía una de las citas que he presentado, una sociedad que ladra, ¿no? Una sociedad que se impone, pero que no es capaz de escuchar. Y creo que en los jóvenes hay una gran necesidad de ser escuchado, porque si hay problemas con los jóvenes es porque se sienten como que no existen en nuestra sociedad. Los jóvenes tienen bueno, más de una, pero una gran frustración porque se les presenta un mundo donde hay de todo, celulares de última generación, eh, ropa, zapatos, zapatillas, todo, pero a los cuales ellos aspiran, pero después que están fuera de su alcance, ¿no? Entonces hay como una frustración dicen, este tipo de sociedad nos presenta cosas, pero no nos da los medios. Y uno de los medios que no les da la sociedad creo que es justamente la escucha, ¿no? No se les toma en serio, ¿no? El OPA, ¿no? Creo que Roberto Cervantes en una de las siguientes sesiones va a trabajar tal vez también el tema de los medios de comunicación, ¿no? Cómo se presenta a estos jóvenes, ¿no? Suficiente que haya un caso de alta criminalidad, como decía la doctora Rosa, para que a todos los jóvenes los esté mirando de reojo para decir, oye, estos son peligrosos, ¿no? Los jóvenes no son peligrosos, ¿no? ¿Cuántos chicos hay en el sistema penal juvenil? No pasan de 4 o 5 mil. ¿Cuántos jóvenes hay en el Perú? Son millones, ¿no? Pero los medios de comunicación nos los presentan como si todos los jóvenes son potencialmente criminales. Entonces, todo esto pesa, creo, en la actitud de los jóvenes y explica, no justifica, pero explica a veces sus reacciones. Doctor José Saravia, por favor, adelante con su intervención. Muchas gracias. Felicitar a Bruno por la brillante exposición. Yo concuerdo con lo que refiere de que la escucha del adolescente, que en este caso, conforme a la norma peruana, debe hacerse en toda la etapa del proceso, desde la investigación hasta después del proceso judicial. Y yo quería intervenir más que todo para señalar desde mi punto de vista, concordando con él, en lo que es el proceso judicial, porque soy juez, en el sentido de que nosotros en la actualidad tenemos un código de niños, niñas, adolescentes, que en realidad dentro del proceso no dice mucho, y la restricción de la escucha del adolescente se da solamente al momento de concluir todo el proceso. Sin embargo, yo concuerdo con él, con la doctora Rosa y con aquellos que me han antecedido, en el sentido de que no basta una ley, o sea, la aplicación literal de la ley no es suficiente, no solamente en este proceso, sino en todos los procesos. Y tenemos la convención y la observación 24 que nos dice de que se le debe de escuchar al adolescente en todo, en cada momento. De ahí también de ir a pensar que el escuchar no solamente es un derecho individual, porque tiene que ir acompañado que el adolescente esté informado, porque de qué voy a hablar, de qué voy a expresar si yo no sé de qué se me está procesando o cómo funciona ese tipo de proceso. Y de ahí va de la mano también de que tenga un asesoramiento para que sea esa persona profesional en la materia, sobre todo especializada, y que los jueces y fiscales también cumplamos esa función de información y orientación, porque también dentro de seguir el proceso de manera imparcial y neutral, también está dentro de la protección de los derechos de estos adolescentes. Concuerdo también, pero sin embargo, no en todo el Perú se hace esto, por ejemplo, cuando se solicita una internación preventiva, que también es excepcional y que evidentemente es de última ratio. ¿En qué sentido? De que nuestro código aparentemente pareciera de que
hay una suerte de poner a disposición al adolescente y que el juez decida, tomándolo solamente su declaración, pero tomar su declaración no es escuchar al adolescente, sino es saber la información de lo que quiere decir de la presunta infracción. El escuchar al adolescente es mucho más amplio. Yo soy de la opinión, al igual de otros colegas y de otras cortes que han implementado la oralidad dentro de la internación preventiva, así la ley no lo diga, porque es en esa oportunidad que se va a cumplir la información, la defensa y el escucha al adolescente respecto a la decisión primaria que va a tomar el adolescente sobre su situación, perdón, el juez respecto a la situación jurídica del adolescente. Y eso es muy importante y lo quiero resaltar como ejemplo de muchas cortes, otras no lo hace, porque no basta la literalidad de la ley, sino que se tiene que aplicar en un análisis convencional y constitucional para respetar estos derechos. En el segundo punto que quería comentar era respecto a la pandemia y el COVID-19, en efecto, justamente por una normatividad interna del Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que instó a los jueces a que se analizara no solamente el internamiento preventivo como última ratio, sino de que haya la revisión de aquellos que ya se habían internado preventivamente y que haya la variación de la medida socioeducativa cuando ya se ha ordenado la medida propiamente dicha. A distinto de lo que hizo el Ejecutivo, que sacó un decreto legislativo que en realidad no ayudaba mucho porque era muy limitado. Entonces, yo creo que el trabajo del Poder Judicial en esta etapa del COVID-19 fue muy importante porque sí hizo interiorizar, como bien señalabas, a todos los magistrados y magistradas que la excepcionalidad, ¿no?, de esta medida, y como yo decía en algunos eventos académicos, era la oportunidad de corregir lo que en su oportunidad de repente pudimos no haber analizado de la manera más adecuada. Sin embargo, concuerdo con que esto debe ayudarnos a interiorizar de que en realidad no basta corregirlo después, sino hacerlo antes, ¿no? Y analizarlo de la manera más adecuada. Estamos incidiendo en eso dentro de las políticas públicas del Poder Judicial. Tu ponencia nos ayuda mucho. Acá hay muchos magistrados que también tienen la misma posición a la que estoy hablando. Y finalmente agradecerte por la oportunidad de ir mejorando nuestro trabajo en todas las áreas, porque acá estamos todas las etapas del proceso y eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias, doctor Sarabia. Sí, dos comentarios nomás. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó, pero me parece muy interesante cuando dice que cuando el juez escucha al joven, no puede ser una escucha limitada a las condiciones o a las circunstancias de la infracción o del delito. Y creo que para eso hay también el apoyo de un equipo multidisciplinario, ¿no?, que puede informar al juez de las condiciones de vida del joven, de su condición psicológica, de si va a la escuela o no, de la condición de relación con su familia, en el barrio, etc. Todo esto forma parte de la escucha, ¿no? Porque una cosa son las circunstancias de la infracción, pero otra cosa es todo este contexto que es importante justamente para poder tomar una medida adecuada, ¿no? Y en esto también creo que lo que dijo la doctora Belov la semana pasada sobre la cuestión del tiempo, ¿no? Escuchar a los jóvenes también es entrar en su concepción del tiempo, que no es la nuestra, ¿no? Si el joven tiene que esperar 6 meses para tener una sentencia, o también la víctima, o más, entonces no estamos entrando en la dinámica del tiempo de la víctima y de los victimarios. La otra cosa es sobre la cuestión del COVID. Efectivamente, el Consejo Ejecutivo ha instado a los jueces algo, pero que no es nuevo, ¿no? Es decir, la posibilidad de la revisión. Eso está también en la reglamentación internacional
y creo que ahí sería interesante tener un trabajo tal vez más, no estoy en la práctica, digamos, yo estoy hablando desde fuera, pero la posibilidad de tener un trabajo más de mayor comunicación entre, por ejemplo, en este caso el PRONASEG y el Poder Judicial, para poder revisar los casos, para que haya visitas. Claro, antes, por lo menos para los adultos, había los jueces de ejecución penal, ¿no? que ayudaban en eso. Ahora el contacto es mucho más difícil y la carga procesal también es más fuerte, supongo. Pero sería interesante respetar también el espíritu de la medida que se ha aplicado. Entonces, en algunos casos se puede ver que la medida ya tuvo resultados, entonces se puede tener una revisión. Este aspecto de la revisión de la medida debe ser un instrumento que los jueces puedan utilizar siempre en función del interés superior del niño, ¿no? Entonces, creo que ahí no nos podemos cerrar en decir el tiempo que habíamos determinado es tanto, sino tanto en el sistema abierto como en eso va a haber la posibilidad de hacer regularmente una revisión de los casos. Es más trabajo, pero creo que es más eficaz al final para todo el sistema. He visto otra mano que se levantó. Tenemos una pregunta en el chat. El doctor Vicente Guiguren plantea lo siguiente. La reparación del daño a la víctima o a la comunidad se viene impulsando en el trabajo que realiza el SOA. Muchas veces de manera indirecta. Se entiende que los jóvenes que acuden al SOA para cumplir una medida socioeducativa han cometido una infracción más leve, lo cual permitiría efectuar una reparación del daño causado a la víctima y a la comunidad. Pero en el caso de los jóvenes que se encuentran privados de libertad, que han cometido infracciones contra la libertad sexual, violación sexual de menor de edad u homicidio, ¿es factible poder efectuar la reparación del daño a la víctima, a la familia de la víctima, etcétera? ¿Hay evidencias al respecto?, plantea el doctor Vicente. Evidencia sí, hay multitud de casos, pero otra vez las evidencias son particulares, es decir, no hay una teoría general que dice, por ejemplo, en caso de violación sexual, eso se arregla, el daño se arregla en 6 meses, no, eso es imposible, ¿no? Lo que sí creo que hay que convencer, bueno, por lo menos de mi convicción, que la justicia restaurativa, ¿no? El sistema de tratar de restaurar, de reparar, no se puede limitar a infracciones leves o a la pequeña delincuencia. Eso se aplica en todo porque es un sistema de justicia, ¿no? Y eso se ha aplicado hasta en casos de genocidio, que es más o menos lo máximo a lo cual se puede llegar, ¿no es cierto? Pensemos en lo que pasó en Sudáfrica, pensemos en lo que pasó en Ruanda. Son casos, en Colombia algo hubo también. La cuestión de la reparación o de la restauración es esencial en la comunidad humana, ¿no? No puede haber justicia sin comunidad, ¿no? La justicia, como decía el doctor Sarabia también, no es solamente la aplicación de la ley, porque de esto nadie vive. Esto no funciona, esto no es eficaz. La justicia implica siempre la comunidad y creo que ahí hay un problema en nuestro país, en nuestro contexto, que muchas veces ya no hay comunidad, ¿no? La comunidad en el campo es fácil recordarla o verla, pero los sistemas comunitarios en la ciudad, en las grandes ciudades sobre todo, no son tan evidentes, ¿no? Pero me parece que la justicia restaurativa y el objetivo de restaurar, de reparar, se debe poder aplicar en todo tipo de delito. Pero para eso siempre es importante la participación voluntaria, ¿no? Si la víctima no quiere, por supuesto no se le puede obligar, ¿no? Pero eso no impide que se haga el trabajo con el victimario, ¿no? Creo que fue la doctora Rosa que habló en el tratamiento de tomar conciencia del daño que se hizo. Esto ya es reparador, ¿no? Porque si yo tengo conciencia del daño que he hecho, es menos probable que voy a repetir el mismo hecho, ¿no? Desde hace años,
décadas en realidad. En Lurigancho, por ejemplo, en el penal, están trabajando la cuestión de la reparación, ¿no? Para que los chicos que están participando en este programa puedan darse cuenta del daño que han hecho, ¿no? Porque se les relaciona con víctimas, las suyas, sin víctimas del mismo tipo de delito, para que se den cuenta y para que la víctima para ellos tenga un rostro, porque muchas veces, sobre todo en robo, pero también en muchas cuestiones de violencia sexual extrafamiliar, la cuestión es que la víctima no tiene un rostro en la opinión del victimario, es cualquiera. Y esto es uno de los grandes problemas también en la victimología, ¿no? Porque la víctima, en primer lugar, no, en principio, no, su primera respuesta no es venganza. Su primera preocupación es ¿por qué me tocó a mí? ¿No? ¿Por qué me robaron a mí? ¿Por qué me violaron a mí? ¿No? Entonces, esto se puede trabajar, es parte del proceso de reparación, ¿no? Tanto para la víctima, para que pueda expresar esta frustración, para que pueda expresar esta necesidad de tener respuestas, pero también del victimario o de la victimaria para que se dé cuenta del daño que se ha hecho, ¿no? Si no hay conciencia de esto, por gusto mandamos a penas o incluso pena de muerte, eso no funciona. Por eso había puesto la cita de Ricoeur, ¿no? Para nuestro sistema de justicia, en realidad es indispensable que el victimario, ¿no? el sentenciado, entienda por qué se le está sentenciando, entienda que ha realizado un daño. Y muchas veces creo que los jóvenes, con la educación y con el tipo de sociedad a veces que tenemos, les parece normal, ¿no? Igual que a muchos choferes les parece normal que se pase la luz roja, no se hacen problemas con eso, pero no se dan cuenta del daño que pueden provocar. Creo que ahí sí hay que trabajar. Que hay evidencia en casos de homicidio, de violencia sexual, etcétera, de reparación, sabiendo que en esos casos extremos, claro, el daño de por sí es irreparable, ¿no? En un homicidio no vamos a resucitar a la persona, pero después la manera como se trabaja, cómo se vive este trauma, cómo se puede superar de alguna forma, eso sí, creo que eso sí hay suficientes ejemplos para decir que es posible. Buenos días con todos, saludando al ponente y felicitándolo por su visión que tiene de la palabra. Una pregunta muy concreta. En su opinión personal, haciendo una comparación de nuestro vigente Código de los Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ¿cree usted que ha habido un avance en cuanto al tema de la palabra? Y para complementar la pregunta y también su respuesta, ¿cree usted que el hecho de que existan diversas audiencias previstas en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescente garantiza el verdadero sentido de la palabra del adolescente en proceso? Gracias por su respuesta de antemano. Gracias, doctor, por la pregunta, que todas las preguntas hacen reflexionar, ¿no es cierto? Para dar mi opinión muy, muy personal y digamos, en frío, el hecho de instaurar una secuencia, ¿no? en el proceso, ¿no? en la parte procesal de escucha, etcétera, no garantiza que se escucha realmente, ¿no? Porque, como hemos visto, para escuchar hay que tener una cierta capacidad de escuchar, ¿no? Los psicólogos supongo que son más entrenados en eso que los juristas o que los economistas, como yo. No garantiza, pero sí es una condición sine qua non, ¿no es cierto? Si no hubiera estos espacios que están normados ahora, ¿no? Si no existiera la norma que exige que haya estos espacios, claro, sería mucho más difícil que haya una escucha adecuada, pero no es suficiente. Necesitamos capacitar a todos los agentes, a todos los funcionarios que participan de todo este proceso. Necesitamos una capacitación y creo que sería interesante
tener a nivel institucional, ¿no?, que sea en el PRONACEJ, que sea en el Ministerio Público, que sea en el Poder Judicial, ver la posibilidad de tener una capacitación de psicólogos, por ejemplo, clínicos, especializados en esta temática, para ver cuáles son o cómo podemos escuchar mejor, ¿no? Porque justamente porque se trata de jóvenes que no siempre dominan el lenguaje adecuadamente para su edad, ¿no?, mucho menos la escritura o la lectura, esto ni hablar, pero incluso para expresarse, también hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje no verbal que es importante poder detectar, ¿no? Y creo que en este caso sería interesante ver si se puede pensar en algún tipo de formación, alguna guía, alguna capacitación para justamente ejercitarnos en la escucha, en la capacidad, en la promoción de la capacidad de la escucha. Entonces, gracias por la pregunta porque lanza una perspectiva muy interesante. Entonces, doctor Bruno van der Maat, vamos a presentar la pregunta. Esta pregunta la van a poder, es un trabajo individual que va a estar colgado en la plataforma Moodle y ustedes van a tener una semana también para trabajar esto. Este es el trabajo individual, es cómo puedo lograr un mejor desempeño del uso de la palabra por parte de los y las jóvenes en conflicto con la ley en mi trabajo o institución. Y se plantea 3 sugerencias. Entonces, las indicaciones también van a estar en la plataforma Moodle y la pregunta también va a estar colgada. La idea no es hacer una tarea que va a ser revisada por, digamos, de una manera, como diría, crítica para ver si tiene razón o no. La idea es que haya sugerencias desde las 3 instituciones, sugerencias que pueden ayudar a todos, ¿no? La idea es que vamos a sistematizar y sintetizar las 3 sugerencias de cada uno de los participantes por institución y las vamos a devolver para que alguno tal vez pueda decir, oye, no había pensado en esto, o esta idea me parece interesante, podría aplicarla. La idea es socializar, ¿no?, sugerencias que nos ayuden a todos a mejorar nuestra escucha de los jóvenes en conflicto con la ley. Entonces, no es un trabajo que va a ser calificado de bueno o malo, sino es un compartir las sugerencias de una manera creativa, digamos. Disculpa, Laura. Gracias. Agradecemos a cada uno de las participantes por asistir y a las personas también que han planteado preguntas, porque las preguntas nos mueven a nuevas preguntas, a nuevas reflexiones y por ende a nuevos aprendizajes. Agradecemos también al doctor Bruno van der Maat por esta ponencia. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.